Hola, buenos días. Yo soy la psicóloga Grecia Bon y hoy vamos a hablar de la evaluación multidisciplinaria en el síndrome de Down. Vamos a iniciar comenzando por recordar que estamos en el mes de octubre, que es mes de la concientización del síndrome de Down. Y bueno, primeramente, ¿qué es una evaluación? Una evaluación va a ser ese examen que me permite conocer el funcionamiento cognitivo, emocional, conductual y de las áreas del desarrollo que tiene mi niño o paciente. No crean que es una evaluación como las tradicionales de la escuela, más bien se va a realizar a través de diferentes pruebas, procedimientos estandarizados y estos pueden ser inclusive cuestionarios hacia los padres y la observación conductual que vamos a estar viendo durante la sesión. Vamos a ver que tenemos diferentes objetivos a evaluar dentro de esta evaluación multidisciplinar, iniciando por el desarrollo cognitivo, el lenguaje y la comunicación y la parte sensorial. Cuando hablamos del desarrollo cognitivo, lo vamos a poner en diferentes etapas, iniciando de los 0 a los 5 años. En esta etapa del desarrollo, nosotros vamos a medir las 5 principales áreas del desarrollo, que son las habilidades sociales, adaptativas, motoras, la comunicación y las habilidades cognitivas. Aquí vamos a buscar cuáles son esas fortalezas y esas debilidades que van a tener mi niño o mi paciente. Vamos a ver primeramente cuál es su maduración en comparación a su edad cronológica. Vamos a recordar que sobre todo en los niños con síndrome de Down vamos a tener sí una edad cronológica, pero su madurez va a estar en otra etapa del desarrollo. Aquí vamos a ver pruebas que son inventarios del desarrollo, como lo puede ser un inventario Battelle, como lo puede ser un Baylis o un Merry-Palmers. Cuando pasamos de los 5 años, vamos a seguir evaluando todas esas habilidades y vamos a seguir comparando esta edad madurativa con esta edad cronológica. Pero ya vamos a empezar a agregar cuáles son las capacidades cognitivas. Vamos a escuchar mucho el término CI o IQ, que es esta capacidad que el niño tiene de manera cognitiva. Aquí vamos a evaluar principalmente las funciones ejecutivas, como lo puede ser la memoria, la atención, el razonamiento perceptivo, la capacidad que el niño tiene de aprender, sus destrezas visomotoras, el cómo integra todo esto. Y aquí vamos a ver que es muy importante escoger las pruebas adecuadas. En niños con síndrome de Down vamos a ver que puede llegar a existir cierta dificultad en la parte oral del lenguaje. Por lo tanto, las pruebas mayormente adecuadas para calificar esta capacidad cognitiva serán aquellas que le llamamos pruebas de inteligencia no verbal. La más recomendable o la más utilizada por nosotros vendría siendo una escala Wechsler no verbal, así como pruebas como Tony o Raven. Cuando el niño es más grande, a partir de los 8 años, ya no vamos a poder evaluar a través de inventarios del desarrollo. Sin embargo, sí vamos a medir esas habilidades de la vida diaria, que quiere decir qué tan independiente es nuestro paciente, nuestro chico, y estas van a ser habilidades que conocemos como habilidades adaptativas. Para esta clase de habilidades vamos a aplicar cuestionarios principalmente hacia los cuidadores principales o hacia los padres. Aquí vamos a ver habilidades como de vestido, como de cuidado personal, como de aseo, y lo vamos a medir a través de escalas como lo puede ser un ABAS o un Vanderlein. Nuevamente vamos a medir la capacidad cognitiva y las funciones cognitivas ejecutivas, la memoria, la atención, el razonamiento y todas aquellas que son medibles acorde a su edad. Nuevamente, la recomendación principal va a ser que apliquemos pruebas de manera no verbal para que no se vea afectado o que la prueba no sea, por así decir, cancelada, ya que el menor no nos podrá dar una respuesta correcta o fluida de manera verbal. Lo que mayormente vamos a observar dentro del fenotipo neuropsicológico de este tipo de pacientes va a ser que puede existir un déficit o una discapacidad intelectual que van a acompañar al mismo síndrome. Vamos a ver que los niños más pequeñitos van a contar con un retraso en su desarrollo. Por eso es muy importante esta clase de evaluaciones para poder determinar, bueno, mi niño tiene 4 años, pero sus habilidades probablemente están en la de un niño de 3. Entonces yo tengo que trabajar con él, no como el niño que tiene 4 años, sino con las habilidades del niño de 3
y de ahí partir para poder trabajar los hitos de su desarrollo y que los puede ir alcanzando. Vamos a ver que se encuentran dificultades en atención y en funciones ejecutivas, principalmente en la memoria a corto y largo plazo. Vamos a ver que las fortalezas que estos chicos tienen se dan primeramente de manera social. Por eso vamos a ver que estos niños suelen ser muy risueños, les denominan mucho que son muy cariñosos, muy apapachadores. ¿Por qué? Porque sus mayores habilidades se van a dar dentro de las áreas sociales. Vamos a encontrar déficit en la adquisición del lenguaje. Inclusive los niños con síndrome de Down tienen diferentes etapas en otro momento, no al mismo tiempo que un niño regular. Por ejemplo, un niño de síndrome de Down probablemente va a tener sus primeras palabras alrededor de los 3 y 2 años, cuando un niño que no tiene el síndrome probablemente los va a adquirir alrededor de los 12 meses. También vamos a encontrar que puede existir una disociación entre las capacidades verbales como las no verbales. Por eso es muy importante que al momento de medir la capacidad cognitiva, esta se dé de manera no verbal para que no se vea afectado los resultados. La siguiente parte de la evaluación va a ser a través de terapia del lenguaje. Y aquí vamos a medir las habilidades de comunicación, del habla, y vamos a recordar que es bien importante entender que la comunicación no solamente es que el niño diga o articule palabras, también se va a dar en esta parte de la comunicación no verbal a través de gestos, a través de sonidos, de identificación, de que entienda el mensaje. Vamos a ver que también aquí tenemos niños desde muy pequeñitos, alrededor de los 0 a los 24, inclusive puede ser un poquito más, 36 meses, en una etapa prelingüística. Aquí vamos a medir todo esto. El terapeuta va a ver si el niño tiene una sonrisa social correspondida, si atiende gestos, si tiene esta interacción social. Y en niños más pequeñitos todavía podemos ver cuáles son las dificultades para comer, beber o tragar. Aquí es bien importante porque a los niños pequeños, cuando se identifica esta dificultad, pues podemos mandar o canalizar a una terapia de alimentación, ¿no? Esta terapéutica, con un enfoque terapéutico para mejorar esas habilidades. En niños alrededor de los 2, 3 años en adelante ya se van a empezar a medir los niveles semánticos o fonéticos en la comunicación, y conforme el niño vaya creando habilidades o tenga mayores habilidades, pues ya se va a poder a lo mejor medir un nivel morfosintáctico, que es cuando empezamos a hacer las primeras oraciones simples, mamá, galleta, ¿no? Y posteriormente a los niveles pragmáticos. Este tipo de evaluación va a ser determinada y va a ser realizada por un terapeuta del lenguaje, el cual va a escoger cuáles son las pruebas adecuadas, acorde a la edad y a las necesidades del paciente. A lo mejor vamos a tener pruebas como es la hora de juego de Susan Knox, como un Bele, pero estas van a ser seleccionadas por el terapeuta del lenguaje. Cuando pasamos a la parte sensorial, vamos a buscar cuál es el perfil sensorial de cada uno de nuestros niños. ¿Por qué? Porque es muy importante recordar que el 49% de los niños con síndromes de Down pueden llegar a tener desafíos en su procesamiento sensorial. Por lo tanto, es necesario que dentro de esta evaluación multidisciplinaria existe este perfil sensorial, donde vamos a buscar cuáles son los procesamientos sensoriales de cada uno de mis niños. Recordemos que aunque sea la misma prueba, los resultados van a ser diferentes entre cada persona. ¿Por qué? Porque no todos tenemos los mismos desafíos, aunque el diagnóstico principal sea síndrome de Down, cada persona tiene su propio perfil. En base a esto, vamos a ver que las ventajas de que esta evaluación no sea nada más por psicología, o no sea nada más en terapia del lenguaje, o no sea nada más en la parte de sensorial, sino que sea complementaria, podamos conocer cuáles son las fortalezas y debilidades de cada paciente, saber desde qué punto podemos trabajar y qué habilidades tiene en general este niño. Vamos a ver que eso nos va a facilitar la comunicación para crear un trabajo multidisciplinario, para poder determinar qué habilidades tiene y cuáles son las principales que ocupamos trabajar para dar un seguimiento. Es más fácil que exista una comunicación
entre los terapeutas y que podamos determinar cuáles son las ventajas que el niño necesita trabajar, cuáles son las estrategias que necesitamos dar a la escuela o necesitamos dar en casa. Por eso el punto número 3 va a ser que van a existir recomendaciones o planes de intervención mayormente personalizados. Porque nuevamente, aunque el paciente tenga síndrome de Down y el otro paciente también lo tenga, no van a tener las mismas necesidades ni las mismas habilidades. Entonces es muy importante destacar que a lo mejor lo que a un paciente le funciona, al otro no. Por lo tanto, estas recomendaciones o planes de intervención con mi persona evaluada deberá ser totalmente personalizada. Y esta evaluación, acorde a los resultados, me lo va a permitir. Y es muy importante que tengamos un seguimiento oportuno. ¿Por qué? Porque ya identifiqué cuál es el área que a lo mejor no se está desarrollando mayormente. Entonces vamos a dar esta estimulación adecuada para que el niño pueda empezar a crear ese seguimiento. Por último, quiero concluir que la evaluación multidisciplinaria, así como el trabajo mismo, siempre van a sumar una mayor visión a cada paciente. Hay cosas que a lo mejor yo como psicóloga no puedo observar. Sin embargo, dentro de la misma evaluación con otro terapeuta van a ser observadas. Y el poder tener esta comunicación multidisciplinaria van a ayudar a crear resultados y recomendaciones cada vez más específicas para cada niño y que resulten a favor de ellos. Por último, quiero agradecer su atención y la permanencia dentro de esta plática. Esperemos sea de gran utilidad para ustedes y que puedan poner en práctica este mismo tipo de evaluación. Muchísimas gracias y de mi parte sería todo.